Hola comunidad de YouTube, bienvenidos a mi canal, que es tu canal. Yo soy Irene Pascual y en el día de hoy, por fin, vamos a hablar acerca de la democracia proletaria y el autoritarismo desde el marxismo clásico. Si te interesa el tema, por favor, acompáñame. Bueno, ¿qué es esto de la democracia proletaria, Irene? Bueno, vamos a ver. Todos conocen que existe una idea de democracia que ha sido permanentemente resignificada a lo largo de la historia, ¿no? El término democracia viene de democracia, o sea, poder del pueblo. En esta medida hay que decir que en la edad antigua, o sea, en la llamada filosofía antigua, al menos occidental, la idea de democracia dista mucho de lo que hoy se conoce como democracia, porque en el momento en el que Marx está teorizando, básicamente podemos entender que ya, se hablaba mucho de la democracia, en tanto existían dos principales ideas, según lo que había planteado ya Montesquieu y Rousseau, como, digamos, los teóricos por excelencia de lo que se conoce como democracia liberal o democracia burguesa. Hay que decir que el concepto de democracia pues, es una herencia de los griegos, los cuales democracia significaba, poder del pueblo, pero el pueblo no estaba compuesto o no estaba entendido como hoy lo comprendemos. El pueblo eran aquellos hombres propietarios que tenían derecho a decidir en la política de su ciudad, o sea, en la polis. En este sentido, ni las mujeres, ni los esclavos, ni los deudores, y menos los extranjeros, pues tenían derechos a decidir en la política, en la participación, digamos, de la política de la región, del Estado. Entonces, los romanos toman este término con posterioridad y utilizan la idea de populus, pueblo, como igualmente aquellos ciudadanos. El populus estaba compuesto por los ciudadanos romanos, que hay que entender que tenían derecho al sufragio, ius sufragi, ¿no? Como ese derecho, esa facultad que le daba el Estado solo a los hombres propietarios. Bueno, esta noción de pueblo también tiene una raíz, poplo, que está asociada con puber, o sea, con hombre. Tampoco en Roma ni las mujeres, ni los esclavos, ni los deudores, ni los extranjeros eran considerados ciudadanos y por lo tanto no tenían derecho para apelar ni tener ninguna participación en la política. Posteriormente, el Imperio Romano, al extenderse, crea el derecho de gentes, el ius gentium, que le permite a algunas personas, digamos, ciertas facultades, pero nunca el del estatus de ciudadano. Entonces, cuando se está hablando de democracia en el mundo antiguo, se está hablando del poder que tienen los hombres propietarios para decidir en quiénes son los hombres que van a dirigir políticamente la sociedad. Ahora bien, ¿qué problema hay con esto? Bueno, que precisamente tiene el germen de que es la propiedad privada la que determina si usted puede ser o no una persona activa en, digamos, la transformación o las decisiones que se toman en la sociedad. Bueno, posteriormente Rousseau, Montesquieu, entre otros, comenzaron a teorizar y entonces para Marx en ese momento habían estas dos vertientes. Por un lado, las ideas de Montesquieu en las cuales la democracia era casi irrealizable, ¿no? Y por otro, ¿por qué? Porque lo veían como un valor universal. Y por otro, las ideas de Rousseau, que estaban asociadas fundamentalmente a la cuestión de que la democracia podía, por supuesto, ejercerse, debía ser para todos, no solamente para los cultos, para la clase culta, ¿no? Y que además tenía que ver con la cuestión de la propiedad. O sea, que solo cuando los individuos fueran iguales en cuestión de propiedad privada, podrían entonces igualarse para poder tomar decisiones políticas, poder votar por aquella persona que realmente
pueda servir al pueblo y en esa medida la democracia se fortalecería. Entonces, estas ideas llamadas utópicas o niveladoras, que fueron las ideas que vinieron del jus naturalismo, las ideas filosóficas de los siglos XVIII, ¿no? y anteriores, que influyeron en el pensamiento de Marx, básicamente eran ideas, digamos, filosóficas asociadas al derecho y que estaban planteando la idea del contrato social como aquel contrato que organizaba a las personas en una sociedad y que, por supuesto, determinaba quiénes podían decidir y quiénes no en la política. Esto es muy interesante, les voy a dejar por aquí otra vez mi tesis de maestría porque tiene un apartado dedicado al democratismo, a la democracia proletaria y por supuesto a la visión del marxismo clásico. Hay que decir que para Marx todas estas ideas no eran más que una falacia. Para Marx todas estas ideas de la democracia eran una muletilla que utilizaban los ideólogos y los filósofos burgueses para hablar de una realidad que inmediatamente él no veía. Él realmente no podía entender la democracia así porque la democracia implicaba, para Carlos Marx, la necesidad de una libertad, ¿no? La necesidad de una igualdad en el plano de condiciones reales y concretas que permita a los individuos entonces poder, en un mismo plano, poder decidir por quienes lo representan y las decisiones políticas que puedan ser afines a la colectividad. ¿Y entonces qué ocurre? Bueno, ocurre que Marx ve en el concepto de democracia eso, un concepto, una construcción abstracta que no tenía un valor real, digamos, para las grandes masas. ¿Por qué? Bueno, porque para Marx se estaba utilizando el término deshistorizándolo. O sea, no se estaba ubicando en las condiciones reales en las cuales él estaba pensando ese contexto, esa realidad. Ahora bien, ¿por qué? ¿Dónde se ve esto? En el crítico de programas de Gotha, Marx lo dice en pocas palabras, como casi nunca. Marx explica, bueno, democrático significa en alemán poder del pueblo, ¿no? Pero, ¿de qué democracia estamos hablando si el pueblo no está en el poder y tampoco está preparado para hacerlo? Esto es un planteamiento muy interesante porque precisamente Marx en ese sentido tiene razón. Si democracia es poder del pueblo y el pueblo está en el poder, y si no, ¿de qué democracia estamos hablando? Explica Marx que lo que sus coterráneos, o sea, sus contemporáneos, están hablando como democracia no es más que la facultad que ofrecen a un conjunto de personas, en este caso los explotados, para decidir cada cierto periodo de tiempo quién los va a seguir explotando en el próximo periodo. Dicho en la actualidad, la democracia liberal, la democracia burguesa según Marx, no es más que la capacidad que tiene un conjunto, es decir, la capacidad que tienen los pobres de decidir quién los va a explotar durante los próximos 6 años, ¿no? Entonces, para Marx esto es una cuestión vital. No se puede hablar de democracia, es decir, como si existiera una sociedad civil en forma de bloque, que eso ya lo vimos en uno de los videos, sino que en todo caso se habla de democracia de clase, ¿no? Porque, ¿quiénes son los que están en el poder? Bueno, esas personas están ejerciendo un conjunto de ideas asociadas al poder mientras ellos están en el poder. Ahora, él construyó toda una serie de reflexiones para precisamente hacer que estas masas derroquen a esos que estaban en el poder y se impongan, y precisamente a partir de ahí se pueda pensar una sociedad, para Marx, más justa y más igualitaria. Bueno, el problema con esto que es que en teoría se ve muy bonito, pero realmente no tanto cuando nos ponemos a escarbar en lo profundo. Les voy a dejar otra vez. Es que, bueno, primero hay que decir que para llegar a ese tipo de democracia proletaria hay que llevar a cabo una revolución. Eso pues, es. En el marxismo clásico la revolución es el centro donde gira todo las ideas, ¿no? La revolución entendida como una transformación radical del estado de cosas. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Bueno, que para llevar a cabo esa revolución, la vía pues es una vía armada y es una vía impuesta.
En ese entonces, no sé si recuerdan el último video que estábamos hablando de algunas de las ideas de Bakunin, los anarquistas, al igual que los marxistas, plantean la necesidad de vivir en una sociedad sin Estado, sin aparato estatal. Pero los marxistas plantean la necesidad de que haya una etapa de tránsito, que se conoce como socialismo, y los anarquistas dicen que no debe haber ninguna etapa de tránsito. Los anarquistas plantean, a grosso modo, que, bueno, en este sistema como está, pues no les gusta, o sea, no es un sistema justo, no es un sistema que garantice lo humano, por lo tanto hay que desmontar el aparato y vivir sin Estado. Sin embargo, los marxistas dicen, bueno, hace falta un proceso antes de vivir sin Estado, y es precisamente hacer que el Estado existente se vuelva proletario, o sea, responda a los intereses de la mayoría, y ya de ahí que se extinga. Bueno, el problema con esto es que la revolución, plantea Engels, es la cuestión más autoritaria que él conoce. Les voy a dejar la frase por aquí. Dice Engels que una revolución es lo más autoritario que existe, porque para que una clase llegue al poder tiene que a través de las armas desplazar a otra. Y cuando llega al poder, si el partido victorioso quiere mantenerse en él, solo lo puede hacer a través del miedo que sus fusiles hacen temer, ¿no?, a sus adversarios. El problema con esto es que existen muchos excesos en esta llamada revolución, y en esa etapa de tránsito es mucho el exceso de autoritarismo que existe. Esto lo analiza Lenin. Oye, hay que hacerle un videito a Lenin, ¿no? Esto lo analiza Lenin de manera muy puntual en varios textos donde, bueno, Lenin es conocido como el teórico de la participación popular por excelencia. Entonces, Lenin desarrolla mucho la idea del autoritarismo, porque para Lenin los burgueses no deben tener derecho ni a comer, no tienen derecho a pan en su revolución, no tienen derecho a votar. Lenin suspende el derecho al voto de los burgueses, etc. Lo cual es muy peligroso. O sea, se plantea que la democracia proletaria teóricamente es superior a la democracia burguesa, sin embargo arrastra el lastre de reproducir las mismas contradicciones y los mismos problemas, pero ahora se invierten los sujetos. En este caso será el pueblo el que esté reprimiendo y esté haciendo pasar pues necesidades y privar de derechos a ese sector que es minoritario, que hoy es el 0,1% de la población, que posee el 98% de la riqueza. Se entiende que en cierta medida no es tan fea la intención, no es tan mala la intención en principio. Sin embargo, en la práctica es muy peligroso, porque realmente esos excesos que ocurren traen consigo la muerte de muchas personas y traen consigo la instauración, o sea, una democracia proletaria impuesta, en la cual quien decide lo que es democrático o no, pues el partido en el poder, que en ese caso sería el Partido Comunista. Esto ha traído muchos problemas al marxismo, o sea, los cubanos pueden dar fe de esto. No conozco ningún norcoreano, pero yo creo que es una cuestión que hay que revisar, la cuestión del autoritarismo, de la democracia, porque precisamente el Estado proletario es un Estado que a través de sus policías, o sea, con todo el mismo aparato burgués y además burocrático, lo que hace entonces es hacer valer sus visiones de la realidad por encima de todo, ¿no? Muchas veces sin entrar en razón y sin analizar críticamente la realidad inmediata. Y algunos me dirán, bueno, Irene, pero
Marx esto cómo lo está planteando. Tanto Marx, Engels como posteriormente Lenin hablan de la necesidad de una dictadura del proletariado. El problema con esta idea es que, bueno, ya habíamos dicho que ese proletariado, ¿quiénes eran? Bueno, un proletariado culto, un proletariado blanquizado, un proletariado occidental, al menos desde el marxismo clásico. Hoy pues pueden decir varias cosas y los invito a pensar de otra manera, por favor, pero bueno, en ese momento así se pensaba y por lo tanto en todo caso es una dictadura, ¿no? El nombre lo indica, una dictadura del proletariado no va a dejar de ser dictadura y eso es lo que yo creo que hoy debe ser revisado, sobre todo cuando estamos hablando en países, ¿no?, en los cuales existe una pluriculturalidad, ¿no?, una plurinacionalidad a través de la diversidad que existe de etnias al interior de los estados-nación, etc. Yo creo que esto tiene que ser revisado si se quiere seguir abogando por un tipo de democracia no burguesa y no liberal que proponga mayor libertad, etc. Lo que sí es cierto y que lo que no es un secreto para nadie es que en la medida que las experiencias prácticas nos han dicho que como se ha estado implementando esa idea de democracia no es realmente superior a la idea de democracia anterior. Porque, por ejemplo, derechos tan simples como el derecho a la manifestación, derecho a la reunión, que deberían ser esenciales en estados donde el proletariado está en el poder, son en muchas ocasiones disminuidos y reducidos a cuestiones muy particulares y siempre velados del Estado, o sea, de mano del Estado. No me voy a meter mucho más en esto, les invito a leer pues, todo lo que tengo escrito acerca del democratismo, que es esa llamada falsa democracia liberal, y de la idea del marxismo de democracia. Pero que en sentido general, lo que yo estoy invitando precisamente es, en dado caso que se le dé todavía una apuesta a ese tipo de democracia que es la proletaria, bueno, seguir investigando y seguir analizando hasta qué punto es más justa, hasta qué punto esa igualdad se logra, hasta qué punto realmente existe una agencia de los sujetos, o sea, una participación espontánea, organizada, que permite a esas grandes masas tomar sus propias decisiones y el mando del país. Hasta qué punto eso es real, ¿no? Y bueno, es solo una invitación lo que estoy haciendo por el momento. Engels, por ejemplo, después habla acerca de que, bueno, la democracia pues va a ser democracia en la administración. Pues porque en una sociedad comunista no hay clases. Entonces, si no hay clases, se pierde la connotación política de existencia de partidos y por lo tanto se pierde la idea de divergencias y conflictos políticos a su interior. No quiero seguir hablando acerca de esto porque realmente es muy difícil imaginarse una sociedad así, sobre todo cuando nos vemos que cada década salen nuevas maneras de entender la política, ¿no?, desde la corporal, desde lo privado también, ¿no?, y nuevas reivindicaciones de los distintos grupos sociales, ya sea de la comunidad LGBT, las comunidades campesinas, los indígenas como sujetos políticos. Yo creo que por ahora sería interesante revisar lo que se ha escrito de democracia proletaria, sobre todo en Marx, Engels y Lenin, y intentar mirarlo con, por supuesto, un ojo crítico para poder proyectar otro tipo de ideas que sean más contemporáneas y que realmente respondan a los intereses hoy de las masas y a los intereses realmente que nos permitan al final vivir en bienestar, ¿no? Porque ante todo, pues la sociedad busca el bienestar colectivo. Entonces, en esta medida, voy a dejar el video hasta aquí. Ojalá que te interese el tema, te llame la atención y quieras ir a leer. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Por favor, les pido una manito arriba si les gustó.
Coméntenme allí si quieren que siga haciendo videos acerca de esto. Recuerden que es un contenido que no se ve mucho en YouTube. Así que yo les invito a que compartan el video, a que se suscriban al canal y nos estaremos viendo muy pronto. Saludos.